errores. Esas situaciones tan complicadas muchas veces, en las cuales no sabemos cómo reaccionar como padres, cuando nuestro hijo o nuestra hija hace algo malo, cuando comete un error, cuando se equivoca. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo castigarle? ¿Debo pasar por alto lo que ha hecho? ¿Debo darle una explicación? ¿Cómo debo actuar? Hoy vamos a descubrirlo. Los errores son algo común en nuestro día a día. A mí me gusta decir que todos los días hay que equivocarse alguna vez, porque seguramente los errores generen aprendizaje. Pero claro, es cierto que nuestros niños pueden equivocarse de varias maneras, en algunos casos llevando nuestra paciencia al límite. Hay niños que son muy tranquilos, muy calmados, con los cuales lidiar con los problemas del día a día es fácil porque generalmente no tienen muchas dificultades. Pero hay otros que son más movidos, más nerviosos, más inquietos, más exploradores, no sabemos. Su personalidad es más inquieta, por así decir, o más movida. Y que por tanto puede ser que en ciertos momentos nosotros no sepamos cómo responder ante este tipo de situaciones. Mi hijo se está equivocando a propósito para llamar la atención. Tengo que decirle algo porque todo el mundo me está mirando y está esperando a que le regañe. ¿Cómo lo hago? Bueno, sé que esto es muy complicado. Vamos a empezar por dos puntos básicos. El primer punto es: ¿mi hijo o hija hace esto deliberadamente para hacerme rabiar o para llamar mi atención de manera negativa? A veces puedo pensar que sí, pero realmente es difícil que nuestros hijos, con afán de hacernos daño, hagan una cosa. Sí que es cierto que lo podemos ver cuando la orden, cuando la rutina está muy clara y muy marcada y mi hijo o hija tiende sistemáticamente a no hacerla. En este caso tengo que eliminar la probabilidad, la posibilidad de que estemos ante otra cosa. Por ejemplo, mi hijo es muy desordenado y por más que le digo que ordene su cuarto, no me hace. Puede ser que realmente haya una dificultad a nivel atencional y que no sea consciente de que tiene que ordenar ese cuarto. En fin, en resumidas cuentas, por este tema es muy amplio, tendremos que descartar que hay alguna necesidad a nivel cognitivo que hace que mi hijo o hija no me atienda o no cumpla con lo que yo espero. Esto lo puedo hacer a través de un profesional cualificado que pueda decirme si efectivamente hay una necesidad detrás o si lo que hay es puramente conductual, como nosotros decimos, que esto a veces suena un poquito extraño. ¿Qué quiere decir puramente conductual? Pues porque no hay nada que lo explique más allá de que nuestro hijo o hija pues o bien no tiene el hábito o bien no quiere hacer. Y ahora bien, cuando mi hijo se equivoca y se equivoca deliberadamente, en este caso debe de haber unas consecuencias fruto de su error. Cuando hablamos de la psicología positiva y de la educación en positivo, a veces no sabemos si esto implica el no castigar. Y esto no es puramente cierto. La idea es que tenemos que reparar el daño causado. Si yo he roto un jarrón, yo no dejo simplemente los trozos del jarrón ahí para que otro pueda pisarlo y ahí hacerse daño. Yo tengo que corriendo ir a recogerlo y ya veré si arreglamos el jarrón, si compramos otro o si ya pues no hay jarrón en esa zona que antes había. Pero eso, sin duda, tengo que hacer algo con eso. Pues esto es igual. Si hemos hecho algo, lo hayamos hecho queriendo o sin querer, tiene que haber una consecuencia, pues para aprender lo que decíamos al principio del vídeo. Necesitamos aprender de nuestro error. Por tanto, podemos estar, como decíamos, en uno de los dos casos. Estamos ante algo deliberado y tengo que enmendar el error o de alguna manera reparar el daño. Pero en un segundo plano podemos estar ante un error cotidiano de algo que no queríamos realmente hacer, que a nuestros niños a veces pues se les va de las manos por su, como decíamos, por su actividad, por sus ganas de aprender, por su afán también de ayudar en algunas ocasiones. Pueden equivocarse gravemente y hacer un daño considerable, ¿no? En este caso es importante que nosotros mantengamos la calma en cualquiera de los dos ámbitos, pero en este caso especialmente porque es muy fácil correr rápido al ¿pero qué has hecho? ¿Pero cómo has podido hacer esto? Y realmente nuestro hijo o hija no quería
esa consecuencia negativa o ese resultado negativo. Y tenemos que tener claro que uno de los derechos que tenemos por el hecho de ser humanos dentro de nuestros derechos asertivos es el derecho a equivocarme, a cometer errores, al igual que tengo derecho a que las personas que ven que lo he cometido vengan y me expliquen el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, será muy importante también para su autoestima, para, digamos, no hacerles creer que son malos o que son tontos. Entonces, de primeras voy a intentar calmar y nuevamente, igual que en el caso anterior, reparar el daño. ¿Qué puedo hacer? De primera, se ha roto algo, lo recojo. A alguien que tenía un juguete que no era mío y se lo he roto, se lo puedo reparar, lo puedo arreglar, puedo comprar otro. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño, ¿no? Esa puede ser una de las claves más importantes, que además nos funcionan los dos escenarios, tanto si mi hijo lo hizo queriendo como si reparar el daño. No hablemos de castigo, no tiene por qué ser entendido como un castigo, sino como una resolución de problemas. Se ha generado un problema y le doy una opción. Y por último, os propongo una actividad para que nosotros también podamos diferenciar entre esto, que es tomar un registro de la conducta de mi hijo o hija. Una vez que ya ha pasado todo el alboroto y puedo sentarme, escribir qué ha pasado, qué consecuencias ha tenido para mí y qué consecuencias ha tenido para mi hijo. De esta manera podré ver si realmente era algo deliberado, si no, porque si yo veo que sistemáticamente pasa lo mismo en diferentes escenarios, pero que ya mi hijo o hija debería de haber aprendido y no aprende, entonces aquí ya a lo mejor sí estamos hablando de algo que lo estamos haciendo voluntariamente para captar nuestra atención, pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente lo estamos haciendo pues fruto de otra motivación. Y en cualquier caso, las consecuencias que ha tenido para mi hijo y las consecuencias que ha tenido para mí es lo más importante y donde tenemos el foco, para que mi hijo aprenda a hacerlo correctamente en el futuro y para que a mí no me suponga una sobrecarga emocional que al final voy a arrastrar y voy a hacer que no esté bien. Y nosotros los padres tenemos que ser los primeros que estemos bien para poder ayudar. Espero que os haya servido este vídeo, quería que fuera muy explicativo y fuera en una dirección muy clara, y que si tenéis alguna duda o cualquier consulta nos escribáis, compartir, darle like. Nos vemos en el próximo vídeo.